Bueno, pues así las cosas, ¿no? Que estábamos platicando, que estaba la hermana Vicky hablando de lo que está pasando con Claudia Sheinbaum, que quizás sea la próxima presidenta del país. ¿Cómo ven? Y si no es ella, quien vaya a hacer esto no se va a parar. Está escrito. Entonces tenemos que estar muy alertas. No sé si escucharon que había una controversia porque decían hace 2 semanas, algo así, que la ONU estaba pidiendo que se despenalizara a los pedófilos, pero luego hubo quien desmintió esta noticia o aclaró, pero es muy sutil, ¿no? Porque dice, no, la ONU no está pidiendo que se despenalice a los pedófilos, sino lo que la ONU está pidiendo es que se respete la libertad de las personas que voluntariamente quieren tener esa relación. ¿Sí me explico? O sea, en unas palabras, si un niño adolescente quiere tener una relación de pareja con un señor o una niña de 13 años quiere tener una relación con un señor de 50 años, si los dos quieren, ¿qué está diciendo la ONU? Deberíamos permitírselos porque lo están haciendo voluntariamente. Pero sí ven qué sutil está ahí la maldad. O un niño, ¿no? Entonces, sí vivimos tiempos difíciles y yo no sé a veces si nos gana la indiferencia. Vamos a hacer una oración, que Dios nos ayude. Padre Dios, en esta hora te pido, Señor, te ruego que estés aquí en medio de nosotros, Señor. Si tú no estás aquí, si tú no nos ministras, si tú no nos quebrantas, si tú no nos transformas, Señor, seguimos siendo los mismos, Señor. Suplicamos tu presencia, Señor, en este lugar, pero no para sentirnos bien, sino para sentirnos incómodos, Señor. Una incomodidad que nos lleve a una transformación, que nos lleve a una búsqueda, Señor, constante de ti, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. Amén. Hermanos, ya que son la 1, ¿verdad? Vamos a estudiar, quiero más que estudiar este día que es el Día del Niño, que celebran al Día del Niño. Quiero compartirles acerca de una responsabilidad. Somos responsables de la siguiente generación, ¿sí o no? Sí. A lo mejor algunos de aquí no son papás, no son mamás, o a lo mejor son, pero ya sus hijos son grandes. Y pueden a lo mejor pensar, no, pues yo no tengo responsabilidad, yo no tengo hijos. Hermano, yo no tengo hijos, pero tengo esta responsabilidad. No se trata si tienes o no tienes hijos. Tenemos una responsabilidad con la siguiente generación. Somos responsables delante de Dios. Y quiero compartirles algunas citas que ya conocen, ¿verdad? No es nada nuevo, pero es la palabra que Dios me puso en mi corazón. Salmo capítulo 78. Salmo capítulo 78. Vamos a leer los primeros 7 versículos de este salmo. Salmo 78. Por favor, avíseme cuando lo ubique, llegue allá al Salmo 78. ¿Ya los tienen? Dice, escucha, pueblo mío, mi ley. Me llama la atención porque el autor de este capítulo, ¿quién es? Asaf, ¿verdad? Pero a lo mejor sería más exacto si decimos que Asaf es el escritor y ¿quién es el autor? Dios, ¿verdad? Dios es el autor. Entonces, quien
quien está diciendo escucha. ¿Tú le has dicho alguna vez a tu hijo, escúchame, por favor? Escúchame. ¿Por qué le dices escúchame? ¿Qué buscas cuando le dices escucha? Que te ponga atención, ¿verdad? Entonces, aquí no es Carla, es Dios. Y Él quiere que pongamos atención a esto. Dice, escucha, pueblo mío, mi ley. Y repite, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Está diciendo Dios, por favor, nos está mandando, escúchame. Inclina tu oído a las palabras de mi boca. O sea, nos recuerda de quién viene el mensaje, viene de Él. Y dice, abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. Está diciendo, voy a hablar contigo cosas escondidas, o sea, cosas que tienen un mensaje profundo. Voy a hablar contigo cosas que no nada más son historias. Que Dios nos ayude a todos, porque es nuestra responsabilidad, a compartir la palabra de Dios. A los que son papás de niños, a compartir la palabra de Dios. A los que están allá con los niños, a compartir la palabra de Dios. Y cuando digo la palabra de Dios, es porque dice, hablaré cosas escondidas. ¿Saben? Hay libros de niños. Vas a la librería y encuentras libros de niños. Pues hay chiquitos, se entienden, no saben leer, pero hay otros libros ya de niños, pues, de 10 años, de 11 años. Y pareciera que los libros de esos niños que vemos cuentan historias. A veces les contamos a los niños historias. Les contamos la historia del arca de Noé, les contamos la historia de una burra que habló, les contamos la historia de un niño que llevó peces y panes y el Señor los multiplicó. Pero no fluye la revelación de quién es Dios a través de esas historias. Entonces, los niños crecen sabiéndose la historia de Jonás, de Sansón y las más conocidas, pero nunca entendieron absolutamente nada acerca de quién es Dios. Por eso dice, abriré mi boca en proverbios. ¿Cómo hablaba el Señor Jesús cuando estuvo aquí en la tierra? En parábolas. Pero no se las revelaba a todos, sino a quienes, a sus discípulos. Entonces, tenemos que en nuestra relación con Dios encontrar la profundidad de las riquezas, de la gloria de Dios en su palabra. Hablaré cosas escondidas. Porque conocerle a Dios, hermano, tiene un precio de alguna manera. ¿Sabes qué es? Hambre. Ese es el precio. Dice Isaías 55, si no estoy mal, ven, ¿verdad? El que tiene ¿qué? Hambre, ¿verdad? El que tiene hambre, venga. Beba, el que tiene sed, venga y beba. El que tenga hambre, venga. Yo te quiero dar, yo te quiero enseñar, dice el Señor. Pero tenemos que tener hambre, sed, deseos de que Él se revele a nosotros. Si nosotros nos levantamos y leemos la palabra de Dios por cumplir, ¿no? No son malos, yo los he usado los planes de lectura de un año.
Pero ¿saben qué es lo más hermoso cuando no le pones tiempo a Dios ni le pones plan a Dios, sino tu misma hambre te lleva a comer, pero estás meditando, estás pensando lo que te está diciendo. Quieres conocerle. Dice, versículo 3, las cuales hemos oído y entendido, porque Dios se revela, que nuestros padres nos las contaron. Dicen Romanos, ¿cómo creerán si no hay qué? Quien les predique. ¿Cómo van a oír? ¿Cómo van a creer? ¿Cómo si no hay quien les predique? Nuestros padres nos las contaron. Y por lo tanto, dice, no las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera. Hermanos, ¿has leído Primera de Juan capítulo 2, donde el Señor se refiere a unos que dice hijitos? Y luego a unos que les dice jóvenes, y a otros, ¿cómo les llama? Padres. Padres. ¿Sí? Los hijitos han conocido a Dios, conocen a Dios. Los jóvenes saben de la guerra, de la batalla. Los padres conocen al que es desde el principio, han tenido una madurez en las cosas de Dios. Decía Pablo ahí en Gálatas, ya deberían ustedes ser maestros. Ya con todo este tiempo deberían ser maestros. ¿Cuántos de aquí, hermanos, ya ustedes ya deberían ser maestros? Ya deberían estar ministrando. No nada más aquí enfrente, hay mucha necesidad, hermanos. Mucha necesidad. Mucha necesidad. Aún empezando por sus propios hijos, los que tienen hijos. Y aquí tenemos un mandamiento de Dios, por eso digo padres, porque cuando Primera de Juan capítulo 2 habla de padres, no se refiere a los padres biológicos, sino a los padres espirituales, a los que han alcanzado la madurez y pueden ser padres de otros, espiritualmente hablando. Porque no te puedes quedar siempre como hijo. Tienes que ser joven y tienes que llegar a ser padre de otros, de otras almas que Dios te dé. Y dice, fíjense el 6, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. Tenemos una responsabilidad, somos responsables de que la siguiente generación conozca el evangelio verdadero. No una caricatura del evangelio, no un pseudoevangelio. ¿Qué responsabilidad? Porque el evangelio verdadero es poder de Dios. Porque el evangelio verdadero no es una religión, no es un rito, no es poder de Dios. Es realidad. Yo recuerdo, yo no sé si tú te acuerdas cuando eras niño, niña, haz memoria. ¿Pensabas tú en Dios? Yo me preguntaba cosas, yo me preguntaba,
¿cuál religión será la correcta? Porque vamos a la iglesia cristiana y todos mis compañeros son de otra religión. Porque hay más de otra. Yo tenía 5 o 6 años. Preguntas. Tus hijos tienen preguntas. A lo mejor te las dicen. No porque no te tengan confianza. Nuestra mente todo el tiempo está pensando. Todo el tiempo. Y tú tienes que estar orando para que Dios te dé la gracia de que tú contestes esas preguntas, aunque ellos no te las pregunten. Hermanos, tenemos una responsabilidad delante de Dios. Una responsabilidad que nada más de pensarla me da temor. Hay una parte que cuando pienso si Dios en su gracia y por fe, porque no es por obras para que nadie se gloríe, me conceda el verme delante de mi Señor y que Él me acepte en sus brazos. Me da gozo, pero también me provoca temor. Me provoca temor porque dice la palabra de Dios que no vayamos a ser avergonzados delante de Él aquel día. Dice el Señor desde Deuteronomio, no te puedes presentar al Señor con manos vacías. ¿Qué cuentas le voy a dar a mi Señor de mi vida? ¿Qué cuentas le vas a dar tú al Señor de tu vida? No es por obras, repito, es por gracia. Pero tenemos una responsabilidad delante de Dios, como hijos de Dios. Versículo 7. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el fin? A fin de que pongan en Dios su confianza. Hermanos, el fin de que conozcan a Dios no es que vivan una vida religiosa, que cumplan mandamientos. Ahí están, por ejemplo, los musulmanes también cumplen muchos mandamientos que están en la Biblia de alguna manera. Otros no los cumplen, pero cumplen ciertas reglas. Hay mucha gente que no conoce a Dios y de alguna forma aparentemente viven una vida muy recta. El fin no es que seamos religiosos. El fin no es que nos conformemos con ser parte de una congregación. El fin es que pongamos en Dios nuestra confianza, ¿sí? Que estos niños, que estos jóvenes, que la gente que viene ponga en Dios su confianza, lo conozcan y pongan su fe en Dios. Estén seguros de quién es Dios, sean salvos, sean nacidos de nuevo, sean convertidos a Dios y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Fíjate el orden de este versículo. No dice primero que guarden sus mandamientos, no porque no sea importante, sino porque hay gente, los fariseos guardaban los mandamientos de Dios aparentemente porque no era real. No amaban a Dios con todo su corazón, como ese joven rico. Pero cuando el Señor le preguntó al joven rico, él dijo que ¿cuántos mandamientos había cumplido? Todos, ¿no? Hay mucha gente que dice, yo cumplo los mandamientos de Dios, yo soy obediente, yo digo la verdad, yo sirvo, yo me congrego, no tengo envidia, no soy celosa, yo diezmo, ofrendo, visito a los pobres, visito los hospitales. Pero no has puesto en Dios tu confianza, no le has dado tu corazón a Dios. Hijo mío, dame tu corazón.
Eso es una forma. Cuando el Señor dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos, es poner en Él tu confianza, no olvidarte de Dios. Y entonces cuando toda tu confianza está en Él, vas a guardar sus mandamientos. Porque si nada más guarda los mandamientos sin haber entregado tu corazón a Dios, solamente eres muy religioso. Muy religioso. Hermanos, tenemos una responsabilidad muy grande y a veces nos conformamos con venir aquí, pero yo no sé si estamos orando, si realmente nos preocupa lo que está pasando a todo nuestro alrededor. Vamos a ver Deuteronomio 6. Deuteronomio 6. Versículo 4. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Primero te dice a ti y luego dice, y estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Aquí el Señor nos dio cómo tenemos y con qué diligencia y con qué perseverancia tenemos que hablar las palabras de Dios. Primero, que estén en tu corazón para que puedas transmitir una realidad y no una religiosidad. Primero en tu corazón. Y dice, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Yo quiero preguntarte si hoy le sacáramos ahorita a los niños que están allá atrás, les preguntáramos a los niños qué significa la salvación. ¿Creen que habrá un niño que pudiera contestarnos esa pregunta? Es más, ¿ustedes pudieran contestar esa pregunta? ¿Por qué necesitamos ser salvos? ¿Por qué Jesús murió? ¿Por qué necesito yo un Salvador? ¿No me pudo salvar Dios de otra manera? Muchos niños van a pensar que se van a ir con Dios y están aquí en la iglesia, porque yo les he preguntado. ¿Y saben qué me contestan? Que se van a ir al cielo porque se portan bien. ¿Se van a ir al cielo porque se portan bien? Qué bueno que no se van a ir al cielo porque se portarán bien, porque a veces no se portan bien. O bien de acuerdo a qué estándar, al estándar humano que es muy bajo. Hermanos, decirle a un niño, Dios te bendiga, es casi lo mismo que hacen muchos papás, darle la bendición, que parece maldición ahí al hijo. Darles consejos de portarse bien, hermano. Hay muchísimos padres que no conocen a Dios y les dan los mismos consejos. No está mal que les des consejos de cómo portarse. Pero lo más valioso que tú tienes para darle a tu hijo, ¿sabes qué es? Es el Evangelio de Cristo. No consejos de cómo ser una buena persona, un buen estudiante. Qué bueno que lo seas. Son buenos esos consejos, son prácticos. Y sabes, digamos que esta insistencia aquí de en la mañana, porque fíjate, y estas palabras dice, las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes.
¿Alguien me puede prestar un celular? Gracias. Gracias, Cuñiz. Tú sí te quisiste deshacer de tu celular. Otros hasta lo pensaron, te presto, voy a decir una pluma luego, pero mi celular no, ese no. Bloquéalo, hermano. Pero esto que está pasando aquí lo veo, pero con esto. ¿Ustedes qué piensan? Cuando se levantan, ¿o no? Andando por el camino, por la casa, ¿no? No les voy a pasar como a mí una vez en la Ciudad de México después del terremoto del 85. Soy bien distraída y yo iba caminando así y que choco con algo. Era un puesto de periódico. Se cimbró todo el puesto y como acababa de pasar el terremoto, el señor asustadísimo, el señor. No, porque iba así, no sé. Soy muy distraída. Pero así va la gente. ¿Cuántos accidentes no hay por el uso del teléfono? Estás parado y tienes que estarle tocando a ella el claxon porque ¿qué está haciendo la persona? En el celular. Y los niños igual. ¿Qué estarán viendo en el celular? ¿Qué hay en el celular? Juegos, ¿qué más hay? Muchos videos, ¿no? TikTok, Instagram, Twitter, YouTube, Snapchat. No sé la cantidad de cosas que hay. Todo el día. Ya nuestro impulso, nuestra motivación, estamos siendo adiestrados mentalmente. Se vuelve una adicción, ¿sabes? Es una adicción. Hermano, es tanta que yo te aseguro que puedes dejar tu Biblia aquí hoy y te aguantas hasta el domingo. Ahí te la encargo, hermana, te encargo mi Biblia. Fuera tu celular, hasta de las Teresitas te vienes por el celular. No puedes estar sin el celular. Y así están los niños, más. Si tú estás así, yo creo que los niños más. Más. Y entonces, ¿quién está entrenando a esos niños? ¿Quién los está discipulando? ¿Quiénes? Estaba viendo yo en las noticias precisamente esta mujer, Claudia Sheinbaum, que fue la que empezó a establecer eso. Salió un día que los niños y niñas podían usar faldas, ¿se acuerdan? En la Ciudad de México, ella fue la que lo instituyó. ¿No? Y estaba viendo las noticias que se presentó una cantante llamada Rosalía en el Zócalo, ¿verdad? En el Zócalo de la Ciudad de México. Y que estaba lleno, claro, esa es propaganda electoral pagada con nuestros impuestos. Va muy fuerte. No te asustes si es la próxima presidenta del país. Y quien vaya a ser, va a estar muy mal, hermanos. Quien sea, no hay alguien bueno. Todo se está pudriendo, todo se está echando a perder. La gente ahí eufórica, yo les diría, si convocáramos a un evento gratuito a orar, ¿creen que se llenaría igual? Dice el Señor, cuando yo venga encontraré fe en la tierra. Una señal de que el Señor viene es que va a haber una frialdad. Es más, hasta las vírgenes sabias o vírgenes prudentes estaban como, estaban cabeceando también. Una indiferencia hacia Dios. Y ves esos cantantes, hermanos, no es que te asustes, pero los pasos, los bailes, la ropa, es de lo más, ¿qué palabra se puede usar? Ya no sé, ni siquiera creo que la palabra vulgar queda. No sé, descarado, vulgar. Ustedes los han visto. No, saben de lo que estoy hablando. Si yo a mis padres a los 10 años les digo a mis papás,
Es más, me acuerdo que allá en Ciudad de México se empezaron a usar mucho, no sé, hace años, no sé, aquí en Saltillo, que había tardeadas. ¿Se usaban aquí? En las discos, que eran las discos en ese tiempo, tardeadas para los niños, ¿no? Y los niños de 10 años de que vamos a la tardeada. Pues yo no ni pedía permiso porque mira, muy bien que conocía con quién vivía, ¿sí? Ni desgastarme. Y ni siquiera sé si tenía ganas. La verdad es que no me acuerdo si tenía ganas de ir o no. Pero si yo les dijera a mis papás, imagínense, que se supone que son tardeadas, no hay bebidas. Si a los 10 años les digo a mis papás, quiero ir a una fiesta de esas revistas que era, no sé si exista todavía, pero muy famosa en los 80s, de Playboy. ¿La han escuchado? No se están asustando, ¿verdad? Porque hemos visto cosas peores. ¿Qué creen que mis papás me dirían? ¿No? ¿No? ¿Cómo? Tápate los ojos, no veas esa, no ves esa película, ¿no? Hermanos, yo me sorprendo de lo que hay aquí sin restricción. Aquí hay cosas horribles sin restricción. No necesitas irte a vivir a California, San Francisco, para ir a una disco de donde hacen orgías tremendas. Aquí se ven 24/7. ¿Sí es cierto o no es cierto? Esto que se ve tan planito es como un basurero, es como el fondo del infierno. Aquí sale. Y lo tienen niños sin restricción, sin supervisión de nadie. A mí me parece peligroso, ¿ustedes no? Ustedes saben que yo me enojaba mucho con mi papá cuando me restringía cosas. A veces hasta eran cosas de la escuela, es que me voy a juntar a estudiar. Para el examen o para un trabajo. Y era, ¿y con quién? ¿Y a dónde? Y te llevo, una cosa así. Y yo le decía a mi papá, llorando, enojada, resentida, no confías en mí. No confías en mí. Y me decía mi papá, no es exactamente que no confía en mí, no confiaba en mí. Ni yo, ahora que veo y veo más las cosas, ni yo confío en mí. Ni yo confío en mí. Porque esta carne es débil. Pero me decía, no confío en el mundo. No confío en el mundo. No confío en el mundo. Hermano, ¿tú piensas que tus hijos no son tentados por lo que hay aquí? ¿No son atraídos por lo que está aquí? ¿No tienes temor a que estén desarrollando una adicción a la pornografía y tú no te estés dando cuenta? ¿Sabes que aquí por internet se dan encuentros sexuales? Y no de adultos, de niños. Y es tanto lo que se da que hay pedófilos que se hacen pasar por niños. En chats, en juegos, en los juegos, a veces se contactan con gente que no conocen en los juegos. Y tú ves a tu niño en la alabanza con sus manitas alzadas. Es un santo, mi hijo, es un buen niño, mi hijo. Hermano, ni tú, que ya te arrepentiste y que estás sentado ahí, ni tú estás exento de no caer en eso. Ni yo. Nos preguntamos a veces, hermanos, ¿por qué no fluye Dios? ¿Por qué hay anatema en nuestra casa? No, ya no tengo a la Virgen, ya no tengo al ídolo. Pero permites, no cuidas tu campamento. Y otras personas están hablando
entrenando esos youtubers tan tontos, tan tontos. Hay tanta estupidez ahí. Y tenemos como una bipolaridad, una dualidad, porque aquí venimos buscando a Dios y deseando que Dios fluya, pero en nuestros 24/7, todos los días del año, vivimos con una indiferencia a Dios. Tenemos que quitar todo aquello que nos esté separando de Dios, hermanos. Si no ha venido fuego a nuestra casa de Dios, es por gracia y a nuestra vida. Y dice aquí, hermanos, hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Es un trabajo constante, ¿sí? Constante. Es un trabajo en fe. Es un trabajo en fe. No se trata de que veas resultados. Tú lo estás haciendo por fe. Versículo 20. Mañana, cuando te preguntare tu hijo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y los decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Dice lo que le vas a decir. Pero dice mañana. Mañana. A lo mejor ahorita no te pregunta. Aparentemente no le interesa. Tú le hablas. ¿Tú crees que cuando mi papá y mi mamá me hablaban, yo les ponía atención? A veces no les ponía atención. Otra vez lo mismo, todo el camino. Y era como 1 hora en carro a la escuela. A veces sí le ponía atención, a veces no le ponía atención, pero está la palabra y la palabra no regresa vacía. Está entrando palabra, palabra. Hermanos, a veces veo a los papás más preocupados porque sus hijos aprendan inglés y francés. A ver, repite. Puerta, door. Puerta, door. Otra vez, puerta, door. ¿No? Y piso, flor, piso, flor, piso, flor, piso. Y ahí estamos. Bueno, los que éramos macheteando, así le decíamos macheteando. Duro y duro. Y el cuestionario de biología, y el cuestionario de historia, y el cuestionario de no sé qué. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Hay que prepararse para las cosas de un trabajo, por supuesto. Pero más que nada, hermano, es para la eternidad. ¿A dónde vamos a ir cuando cerremos nuestros ojos aquí? Jueces capítulo 2. Jueces capítulo 2. Dios les mandó que le enseñaran a la siguiente generación. ¿Y saben qué hizo el pueblo de Israel? No lo cumplió. No lo cumplió. Probablemente pensaban que, bueno, como tenían tantos días solemnes al año, tenían fiestas de los tabernáculos, tenían la fiesta de los panes de levadura, tenían que guardar las lunas, tenían que guardar los sábados, pues a lo mejor pensaron que con eso era suficiente. Como nosotros a veces pensamos que es suficiente con ir a la congregación, a ellos les pasó algo así. Y Jueces capítulo 2, versículo 10, nos habla de una consecuencia. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, o sea, la generación que estuvo con Josué. Y toda aquella generación también fue reunida con sus padres. Esta generación, pues si el Señor no viene, pues nos vamos a ir. Yo no sé cuándo, a lo mejor mi madre, la hermana Vicky, dijo hace rato algo así como que nosotros ya estamos de salida, dijo así. Y luego agregó, yo más que ustedes. Pero ¿saben? Que ella diga eso no exenta que yo me vaya antes que ella. Yo todos los días no sé
si voy a levantarme, no, si voy a vivir. Todos nos vamos a ir. Y así pasó con esa generación. Fueron reunidas con sus padres y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. No conocía a Jehová. No conocía a Jehová esa generación. Ahora, no quiere decir que no hayan escuchado de él. Por supuesto que escuchaban de él. Hasta las naciones sabían de Jehová. Pero conocer en el original viene de una palabra que es koitos, que es intimidad. Es la misma palabra para intimidad. Una cosa es conocer de oídas y otra cosa es conocer personalmente. No conocían a Jehová, no conocían a Jehová. ¿Y qué pasó? Vino la apostasía. Versículo 11. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales, dejaron a Jehová el Dios de sus padres que los había sacado de la tierra de Egipto. ¿Por qué? Porque falló esa generación. A lo mejor fue una generación que Dios usó para levantar ese tabernáculo, ¿no? Que Dios les dio espíritu para hacer los diseños del tabernáculo. Pero fue una generación que falló en entregarle el mensaje a la siguiente generación y se levantó una generación que no conoció al Señor. El Señor nos dice, no lo busquen en Mateo 28, que vayamos y hagamos discípulos. Vamos a ir terminando, hermanos. Marcos 10. Marcos 10. Marcos 10, versículo 13 dice, y le presentaban niños para que los tocase y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Hermanos, ¿saben qué me llama la atención? Dice, y le presentaban niños para que los tocase. Hubo varios padres, madres y padres que le llevaban al Señor a sus hijos, pero ¿para qué se los llevaban? Para ser sanados. Unos estaban ya muertos, ¿no? Y los resucitó el Señor. ¿Saben qué es triste? Que muchos quieren traer a sus niños al Señor ya cuando están enfermos, están en problemas. Oren por mi hijo, es que tuvo un accidente, está en el hospital. Ahí estamos orando. Ahora sí queremos que el Señor intervenga. Pero cuando están sanos, y saben lo bonito de este pasaje, es que querían que los tocase y no estaban enfermos. Querían que el Señor pusiera su bendición sobre ellos. Miren cómo termina diciendo el versículo 16, y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Hermanos, los que tienen hijos, sus hijos no pueden estar en mejores manos que en las manos del Señor. No hay mejores manos. Señor, tómalos. Tómalos. Porque si Él no nos toma primero, hermanos, si Él no nos toma primero, nosotros no le podemos buscar.
Si tú estás aquí verdaderamente con un corazón hacia Dios, ¿sabes por qué? Porque Él te tomó. Porque Él te tomó. Señor, aquí te traigo a mis hijos todos los días, Señor, todos los días. Señor, tómalo, Señor. Pon tu mano de poder. Toca a mis hijos, Señor. Tócalos. Tócalos. Por nombre. Tómalos en tus brazos, Señor. Para que un día ellos te busquen. Y es una entrega diario al Señor por esas vidas. Las buenas noticias, hermanos, es que también había una mujer, una viuda, que tenía un hijo, la viuda de Naín. Y estaba el funeral, el velorio, todo lo que sabemos que pasa cuando hay un muerto. Y ella era una viuda y era su único hijo. Y obviamente estaba desconsolada. Y sabes, el Señor le dio vida a su hijo. A lo mejor tienes hijos que están muertos espiritualmente. ¿Por qué? Porque hay muchos que pueden ir toda su vida a la iglesia, pero no tienen vida de Cristo. Y quiero decirte que el Señor sigue resucitando muertos espirituales. Pero tenemos que rogarle al Señor, Señor, dale vida, sopla vida. Y fíjese, dice que aquí le presentaban a los niños y los discípulos reprendían a los que los presentaban. ¿Y qué sentimiento tuvo el Señor Jesús? ¿Qué dice que se sintió? Se indignó. Se indignó. Se indignó. Dice, dejad a los niños venir a mí, no se los impidáis. Porque de los tales es el reino de los cielos. A veces se los impedimos. ¿Sabes? Estuvimos mandando unas ligas hace relativamente poco con unas caricaturas que son el trabajo de mucha gente y el dinero de mucha gente para contar historias verdaderas de hijos e hijas de Dios. Y a veces hablaba con ciertos niños o adolescentes y decían, es que no sabía, mi papá o mi mamá no me pasan la liga porque no hay niños en el chat de Pacto de Gracia. Nunca se los había dicho. No me pasan la liga, no me dicen, no sabía que existía, no sé, no sabía. A veces se los impedimos. Ay, hoy no voy a la congregación, es que, híjole, tengo toda la semana tanto trabajo y es el único día para alabar. Y no nada más tú, sino tus hijos. No fuera para la escuela porque corriendo, ¿no? Antes en mi época, algunos que son muy jóvenes no saben, pero en mi época las señoras salían con tubos en la cabeza. Ya no se usan, ¿verdad? Hasta con tubos salían. Pero había que llevar a los hijos en pijama o como sea. No sé si aquí o en la Ciudad de México, porque Ciudad de México es un caos. Hasta afuera a veces de las casas se escuchaba el señor o la señora gritándole al hijo, ¡ya apúrate! ¡Se te va a hacer tarde! Es cierto, ¿eh? Pero así con una desesperación, te van a dejar afuera de la escuela. Pero para la congregación, y pues bueno, empieza a las 12, pues me levanto a las 11 para bañarme. Perfecto, ya que llego a las 12:10. Entonces, ¿qué pasa? Con nuestras palabras damos un mensaje,
pero con nuestros hechos arruinamos lo que hablamos, porque los hijos ven que es más importante para nosotros. Y ellos, si tú no tomas en serio a Dios, ellos menos lo van a tomar en serio. Y no hablo nada más de los papás, sino de todos los que estamos aquí. ¿Ustedes no creen que los niños nos ven a todos? Mira, yo te aseguro que quizá nosotros no todos conozcamos a todos los niños que están, pero hay niños que nos tienen bien ubicado a todos y a lo mejor tú dices, no, pues yo nada más vengo el domingo y ni me quedo. Bueno, a ti también ya te tienen ubicado. A lo mejor no te sabe el nombre, pero el hermano que siempre se sienta por allá, ¿no? ¿Qué ejemplo estamos dando? ¿Qué cristianismo queremos que ellos vean? No somos responsables, hermanos, de lo que haga Claudia Sheinbaum. Gracias a Dios. Somos responsables de que nosotros estamos haciendo lo que Él nos entregó. Hace mucho hubo un tiroteo horrible. Creo que fue de los primeros, porque ya nos acostumbramos, ya es normal ver tiroteos, sobre todo en Estados Unidos, y ya están empezando en México, en escuelas, sino, ay, no, en Estados Unidos no quiero irme a vivir allá porque están bien locos allá en Estados Unidos. No, aquí estamos muy bien. Fue una masacre que le llaman masacre de Columbine, creo, donde dos niños, Eric y Dylan, planearon a sus 16 años, planearon y compraron libros, no sé cómo le hicieron, e hicieron explosivos. Y estuvieron trazando, imagínate, yo no sé, apenas si puedo prender el horno de la estufa. O sea, no me imagino a los 16 años la capacidad de hacer explosivos. Y fueron y pusieron esos explosivos. ¿Alguien de ustedes se acuerda de ese evento? ¿Alguien? ¿Nadie? Bueno, fueron allá y empecé a llevar unas metralletas. Llegaron como a la hora del lunch en la escuela y entraron ahí a la cafetería. De hecho, hay videos reales. Y empezaron a metrallar. Gracias a Dios, fíjense, gracias a Dios que les fallaron los explosivos, que no tenían la experiencia para hacerlos y no detonaron. Porque habían puesto, creo que en toda la escuela. Aún así hubo muchos muertos. Y entonces todos los papás se asustaron y querían casi linchar a los papás de estos niños, ¿no? ¿Cómo no se daban cuenta lo que eran sus hijos y lo que estaban haciendo? Porque después se suicidaron. Vamos a investigar a estos niños, qué hacían, qué veían. Y bueno, encontraron que les gustaban mucho los juegos estos de realidad virtual, bueno, no se decía así antes, de Nintendo, de matar, y también encontraron que les gustaba mucho un artista que se llama Marilyn Manson, que es un señor que se pone la cara de blanco y ojos muy raros, y de hecho es un nombre artístico porque él es fanático de un tal Charlie Manson, ¿o no? Uno que era líder de la iglesia satánica, ¿sí? Y por eso se ponía ese nombre. Un tipo que mucha gente dice, no es tan malo, es simplemente un personaje que él se inventó, ¿no? Bueno, y entonces resulta que ellos eran fanáticos de él, y entonces pasó como un año o dos, y Marilyn Manson iba a hacer un concierto ahí en Colorado. Y entonces los papás empezaron a manifestarse en contra de que viniera este personaje, porque por culpa de él, decían, por culpa de él, de su influencia, por culpa de su influencia hubo esa masacre. No estoy en contra de los papás, tienen cierto sentido, lo que dicen tiene cierto sentido, pero ¿saben cuándo me impacté y nunca se me va a olvidar?
que alguien, un periodista muy famoso que le gusta hacer ese tipo de reportajes, que se llama Michael Moore, que ha hecho muchos de política y cosas así, lo llamó a una entrevista y le dijo a Marilyn Manson: ¿qué opinas o qué opinión te da de que los papás no quieren que vayas porque dicen que tú influenciaste esa masacre? Y dijo palabras más, menos, no me acuerdo, pero dijo algo así: estoy sorprendido de que yo tenga más poder de influencia que ellos como padres de sus propios hijos. ¿Qué respuesta? La verdad, cuando dio esa respuesta, es muy buena respuesta. Es muy buena respuesta. Dijo: ¿yo qué soy? Ni soy su padre, ni soy el presidente de Estados Unidos, ni paso tiempo con ellos. Y ahora resulta que yo soy el culpable de su comportamiento. Entonces decimos: es que ve todo lo que está pasando, pero tú, ¿qué influencia estás ejerciendo? Porque si no lo sabes o no te acuerdas, dice el Señor que tú eres luz y eres ¿qué? Sal. Y dice que si la sal pierde su función, está lista para ser pisada. ¿Y sabes cuál es la función de la sal? Evitar la corrupción, sazonar ahí donde estás. Le echamos la culpa a todos. No, los youtubers, los no sé qué, los bombardeos, los maestros, la televisión, las redes sociales. ¿Y tú qué estás haciendo? ¿Yo qué estoy haciendo? Solamente Dios nos puede dar el milagro de ser útiles en esta generación. Y me acuerdo mucho de una mujer muy especial en la Biblia llamada Esther. Y aquí voy a terminar. Y esa mujer vivió en un tiempo en el que se lanzó un edicto para acabar con todo el pueblo judío. ¿Sí sabían eso? Hubo un edicto. Todos los judíos en tal fecha tienen que ser destruidos. Y vino su primo, que muchos le dicen tío, pero es primo, pero es irrelevante, como a ustedes les guste. Mardoqueo. Y le dice, en pocas palabras: tienes que hacer algo, pero para que ella pudiera hablar con el rey, tenía que ser llamada por el rey. Porque si ella se atrevía a presentarse delante del rey para interceder por su pueblo o para cualquier otro asunto y el rey no la llamaba, ¿saben qué pasaba con esas personas? ¿Cómo? Los mataban. Cualquier persona que se pusiera delante del rey sin ser llamado merecía la muerte, a menos que el rey extendiera su cetro. Y entonces Mardoqueo le dijo a Esther: tu pueblo va a ser destruido. Y por algo Dios te puso hoy y en ese lugar. En este tiempo y en ese lugar. Para traer liberación a su pueblo a través de ti. Pero ¿sabes qué, Esther? Si tú no haces nada, Dios va a traer como quiera liberación de otro lugar. Pero tú habrás perdido esta oportunidad. Hermanos, Dios va caminando y vamos caminando, y ¿sabes qué? La velocidad es más rápida. Estamos en el desenlace del plan de Dios. Y Dios te dice: yo te puse en este lugar, en Saltillo, en este momento. A lo mejor Dios te manda a otro lado después, pero yo te puse en este lugar y ahora en el 2023 por algo.
Y yo voy a hacer mi plan contigo o sin ti, pero te estoy llamando a que tengas el privilegio de ser parte activa del plan que yo tengo. Yo voy a hacer lo que yo quiera, sin ti o contigo, dice el Señor. Pero yo te quiero usar. ¿Sabes que Dios te quiere usar? Y vamos a ver el último versículo, Hebreos 11. Ver 23, Hebreos 11, 23. ¿Ya lo tienes? ¿Alguien? Es el último y quisiera que todos estuvieran ahí. Hebreos 11, 23. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron. Así como en el tiempo de Esther se levantó un edicto de muerte y de destrucción, cuando Moisés nació, se levantó un edicto del rey, del faraón, se levantó un decreto. ¿Se acuerdan cuál era ese decreto? Que todos los niños tenían que morir. Y cuando Jesús vino a esta tierra, hubo en el mismo edicto. El enemigo siempre ha querido que no quede un remanente para Dios. Por eso había un dios Dagón, había un dios Moloc, que sacrificaban a sus hijos a Moloc. Era la forma de culto. Sacrificaban a sus hijos. Qué devoción, y por eso se enciende el celo de Dios, se enciende. ¿Por qué las naciones le entregan a sus hijos a muerte, a un ídolo, a un demonio? Y yo, pueblo mío, que te salvo, que te cuido, que te alimento, que te perdono, me eres indiferente. ¿No has leído cómo Dios dice a través de sus profetas? ¿Qué te he hecho? ¿Qué te he hecho? ¿Qué te he hecho? Satanás siempre ha querido que no quede un remanente para Dios. No va a ser por nuestras fuerzas que quede un remanente, no. Dios no está esperanzado en nosotros. Dios es Dios. Pero Él nos ha dado el privilegio de servirle. Por la fe, fíjense. No fue por otra cosa. Hubo muchos papás que a lo mejor se asustaron, se dieron por vencidos. Había un decreto, había soldados, había persecución, iban a las casas y checaban y esculcaban. Imagínate esconder un bebé. ¡Cállate! Era como una guerra perdida. Pero ¿por la qué? Por la fe. Por la fe. Cuando nació fue, y te voy a decir, esta palabra es para ti, papá y mamá, sobre todo. ¿Fue qué? ¿Qué tienes que hacer con tus hijos? ¿Qué tienes que hacer con tus hijos? Esconderlos. ¿Sabes a qué me refiero? Guardarlos. Sí, salen, van a la escuela y escuchan cosas feas, por supuesto. ¿Tú crees que no escuchan
saben a lo mejor hasta más chistes feos que tú. ¿Sí o no? Yo los aprendí, ¿tú no? Los escuchas y los absorbes en tu mente. Necesitamos purificarnos. Pero imagínate, cuando salen de tu casa, tú tienes que esconderlos en oración. Señor, así como Job oraba, Señor, no sé cómo anden mis hijos y por eso todos los días te ofrezco sacrificios. Todos los días te estoy intercediendo. No puedes andar con tus hijos. Va a llegar un día en que tus hijos son adolescentes y ya ni de la manita quieren andar contigo en el súper. Pero tú se los confiaste a Dios, todos los días se los confiaste en Dios, todos los días se los confiaste a Dios, pero en tu área, en tu campo donde Dios te ha puesto, tú los escondes. Probablemente no me hagas caso, pero ¿sabes qué es lo primero que yo haría esto? No sé si me entiendes, hermano, pero aquí hay un peligro muy pesado. Muy pesado. Escóndelos. Sus mentes inocentes, ¿sí? Sus escenas que no deberían de ver, y menos a su edad, las están viendo. ¿Sabes qué pasa con la gente que llega al bestialismo, que llega a todo eso? ¿Sabes por qué llegan? Porque hay una insatisfacción y se va acrecentando una perversión más y más en su vida que es insaciable. Escóndelos. Es tu responsabilidad esconderlos. Es nuestra responsabilidad guardarlos en oración, hermano. A lo mejor aquí no tienes hijos. Ora por tus hijos, aunque estén grandes, por tus nietos, pero también por estos niños. Ahí les ha mandado la hermana Vicky una lista. Y ahora que decía ella, a lo mejor ya vamos de salida y a lo mejor yo antes, hermano, ¿sabes qué va a pasar cuando la hermana Vicky se vaya? Cuando el Señor se la lleve. Me acuerdo mucho de un pastor que fue a sepultar a su madre y vino un viento recio y vino una voz de Dios que le dijo, ya se fue a la que oraba por ti. Ahí como la ven, y no es para presumirla. Todos los días, la escucho orando por cada uno de ustedes. Todos los días. Todos los días. Y les he invitado una lista para que oren por los demás. No nos protegemos en oración. Carla me va a decir, Señor, oraste por fulano. No, Señor, no me sabía su nombre. Y no había una lista. Pues no vivías con mi hija Vicky, no te daba la lista. Sí, ahí me la daba, pero no la veía. Por dar un ejemplo, poniéndome yo como ejemplo. No, yo sí oro. Hermanos, no es suficiente, tenemos que orar más. 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 ¿Qué va a ser el día que se vaya ella? Pues Dios sabrá, porque nadie somos indispensables. Pero tenemos una responsabilidad delante de Dios. Qué bueno que hay alguien que ora por nosotros, ¿no? Porque hay muchos que se paran en los púlpitos y nada más enseñan en los púlpitos y no están orando. ¿Sabes? La forma de cuidar a un rebaño es en oración. Cada uno de ustedes es un alma. Y si Dios trae más gente, hermanos, necesitamos que ustedes oren por la gente, porque si Dios trae muchas personas que no nos demos abasto, vas a decir, no, ahí que te hable la hermana Vicky, te hable Jorge, te hable Carla. No, hermanos, ustedes
Ustedes, es que ya se fue el pastor, hermano, tú ya deberías ser pastor, maestro de la palabra. 10 años tienes aquí, 20 años tienes aquí. Tú ya deberías no estar pensando en ti, sino en los demás que vienen atrás de ti. Por la fe, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso. ¿No creen que dijeron, ay, qué bonito, pero qué bonito está el niño, qué nariz, qué ojos? No, es que sería un desperdicio que tan bonito niño. No, ¿saben qué vieron? Propósito. 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 Tú a lo mejor ves a tu niño, híjole, decía alguien, un pastor decía, malamente, ¿verdad? Creo que ella se arrepintió. Decía, traigan a sus monstruitos. Y a lo mejor lo ves así, ¿no? A veces los niños, híjole, con el moco colgando y la paleta y no quiero. Pero tú le ves niño hermoso. ¿Por qué? Por fe. Dices, este niño, Dios, tú me lo diste y tú me lo diste con un propósito y yo lo voy a esconder porque es para ti y para nadie más. Satanás lo quiere, el mundo lo quiere, yo lo quiero para mí, pero él es tuyo. Y yo lo escondo en oración, en ayuno. No por puro regaño. Mucha gente trae a sus hijos a puro regaño. Y no esto, y no el otro. Y párate, y vamos, y no sé qué. ¿Dónde están esos padres que oran y ayunan por sus hijos? ¿Dónde están? Y si hay aquí, yo te digo, no te canses de hacer el bien, porque a su tiempo vas a cosechar. ¿Y qué vas a cosechar? Almas. Almas. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. No, es que es una batalla perdida, el mundo, los antros, la música, todo lo que le gusta, pues sí anda en el mundo, ya se embarazó, ya se cayó en las drogas, pues sí, ya. Yo no veo lo que está, el decreto siempre ha estado. Cada generación es el mismo Satanás con un decreto de muerte. Yo veo a Dios quien ha preservado un remanente para él. Versículo siguiente. El resultado. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe Moisés hecho ya grande. No vas a ver resultados ahorita o mañana, pero en el momento, en su vida, ellos, esta generación, se van a levantar como Moisés, quizá cuando tú y yo ya estemos viejitos o no estemos, si es que el Señor no ha venido antes, y vamos a ver hombres como Moisés y mujeres con la fe de Moisés. Porque no era la fe de Moisés, sino la fe de Cristo en Moisés. Hombres y mujeres que cuando sean grandes prefieran padecer
con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Tenemos un reto, hermanos. Tenemos un desafío. Tenemos la guerra declarada de parte de Satanás todos los días. Para mí lo que puso la hermana Linda en el chat es una declaración de guerra. Cada día que me levanto escucho otra noticia. ¿Y saben a qué me recuerda? A Goliat. Día a día se levantaba y decía, denme un hombre que pelee conmigo. Todos los días, denme un hombre que pelee conmigo. Y todos se atemorizaban. No querían salir. Se veía muy grande ese Goliat. Parecía invencible. Pero hubo uno que dijo, ¿quién es ese incircunciso para que desafíe al ejército, a los escuadrones del Dios viviente? Cada noticia es una declaración de guerra de Satanás. Y yo no me voy a quedar sentada. Yo no me voy a quedar sentada, tengo una responsabilidad. Tú tienes una responsabilidad. Vas a estar dejando al enemigo todos los días, haciendo guerra, tomando terreno. Pon límite, levanta muros como Nehemías, pon límite hasta aquí no entras. Este es campamento de Jehová. Es una guerra esta, hermanos. Cantamos, Dios nos está llamando a la guerra. ¿Sabes? No entendemos muchas veces lo que cantamos. No entendemos. Parece un chiste. Por si te queda una duda, te quiero decir que sí, Dios nos está llamando a la guerra. Dijo Dios cuando se fueron a adorar el becerro de oro y regresó Moisés con las tablas de la ley y no se aguantaron a esperarlo y estaban ahí gozándose con el becerro de oro. Dijo, ¿quién está por Jehová? ¿Quién está por Jehová? Póngase aquí. Yo te pregunto, hermano, ¿quién está por Jehová? ¿Quién está por Jehová? Si tú estás por Jehová, que verdaderamente estés por Jehová, escucha. Porque ¿sabes qué les dijo cuando se levantaron? La única tribu que se levantó fue una, la tribu de Leví. ¿Y sabes qué le dijo a esa tribu que se levantó? ¿Te acuerdas qué les dijo que hicieran? Toma la espada y mata a tu hermano. ¿Quién está por Jehová? Tome su espada, tome la armadura y corta lo que tengas que cortar. Esto no es para cobardes. Esto es para valientes. Yo estoy cansada de ver cómo Satanás gana terreno. No voy a ir con carteles ahí a manifestarme en contra, no. Yo tengo más poder que ir con carteles. Yo tengo acceso directo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Él dice que Él oirá la oración de su pueblo. Si mi pueblo clamare a mí, yo oiré desde los cielos, dice el Señor. Yo voy a descender, yo voy a sanar tu tierra, tus hijos, tu tierra, somos tierra. Quiero preguntarte, si estás por Jehová, quiero que te pongas de pie, porque esta es una confesión para Él, no para mí, no es para que yo te vea. Y decirle, sí, Señor, yo estoy por ti. Yo quiero ir a esa guerra a la que tú nos estás llamando en oración, en ayuno. No hay otra forma, hermano. Yo quiero que te pongas de pie
Y todos que cierren sus ojos, porque yo no quiero nadie que veamos quién se pone de pie y quién no se pone de pie. Pero si tú estás verdaderamente por Jehová, dispuesto a lo que venga, dispuesto a dejar tu vida en el campo de batalla, porque los que van a la guerra pueden morir ahí. Cuando los llaman a Irak, Afganistán, cuando van esos soldados a defender un país, saben que pueden no regresar, porque es una guerra a muerte. Porque Satanás nos odia, nos aborrece. Porque somos el fruto de la aflicción del Señor. Satanás tan precioso, tan talentoso, terminó echado fuera del cielo y nosotros los pecadores hemos sido invitados al cielo por pura gracia y no lo soporta. Nos aborrece porque ahora Cristo vive en nosotros. Hermanos, hay una guerra a muerte. Señor, aquí estamos, Señor. Éramos esclavos, Señor. Tú nos sacaste, Dios. Adiestra nuestras manos para la guerra, Señor. Adiéstranos, Señor. Aquí estamos. Dile ahí en tu lugar, si tú te pusiste de pie, yo no te estoy viendo, yo no tengo idea de quién está de pie. No tengo la mínima idea, ni quiero saber, porque esto es algo entre tú y Dios, pero tú dile con tu corazón, Señor, yo estoy por Jehová, yo estoy por ti. Yo te necesito, yo quiero luchar, Señor, por tu nombre, aunque me cueste la vida, Señor. Yo estoy para servirte, yo nací para servirte. Ya no quiero desperdiciar mi vida, el tiempo se acorta, los años se me van. Soy inútil, pero te pido que me hagas útil. Hazme útil. Tú de la nada haces todo, Señor. No tengo capacidad. Ya he desperdiciado años y años y años de mi vida. Ya no quiero, Señor. Aquí estoy. Pase lo que pase. Dios, tómame, tómame. Señor, tómame, tómame. Quítame la indiferencia por mis hijos, por los niños de esta congregación, por mis nietos, por mis vecinos, Señor. Por favor, sacude mi corazón frío, Señor. Sacude mi corazón frío y pon un fuego por ti, Señor. Y solamente te digo eso, Señor. Aquí estoy. Aquí estoy, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor. Yo confío en que tu palabra no regresa vacía, Señor. Lo que yo pueda hablar es palabrería, Señor, pero tu palabra entra, penetra, Señor, y hace lo que tiene que hacer a tu tiempo, Señor. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús.